¿Sabías que tus hábitos diarios pueden estar socavando tu estabilidad financiera? Vamos a revelar los secretos detrás de los hábitos que podrían estar impidiendo tu progreso económico. El hábito 12 de seguro lo tienes en tu vida, así que quédate hasta el final, porque esta información puede cambiar tu vida financiera para siempre. Hábito 1. Gastar más de lo que ganas. Este hábito se refiere a la tendencia a vivir por encima de nuestros medios financieros, gastando más dinero del que ganamos. Las personas que caen en este hábito suelen recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o financiamientos para cubrir sus gastos, lo que puede generar un ciclo interminable de deudas y dificultades financieras. Este hábito no solo afecta nuestra estabilidad económica a corto plazo, sino que también obstaculiza nuestra capacidad para ahorrar e invertir en el futuro. Es fundamental aprender a vivir dentro de nuestros medios y a gastar de manera responsable para construir una base financiera sólida y evitar caer en la trampa del endeudamiento excesivo. Hábito 2. No leer ni aprender. La falta de interés en la educación financiera y la negativa a aprender nuevas habilidades son hábitos que pueden limitar nuestro crecimiento y desarrollo personal y profesional. La lectura es una herramienta poderosa para expandir nuestro conocimiento y mejorar nuestras perspectivas económicas. Aquellos que no se comprometen a aprender constantemente están en riesgo de quedarse atrás en un mundo que está en constante evolución. Es fundamental cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo y buscar oportunidades para adquirir nuevos conocimientos y habilidades que nos ayuden a alcanzar nuestras metas financieras y a desarrollarnos como individuos. Hábito 3. No cuidar tu salud. La salud es un activo invaluable que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de éxito financiero. Descuidar nuestra salud física y mental puede tener consecuencias devastadoras en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra situación financiera. Los altos costos médicos asociados con enfermedades evitables pueden agotar nuestros recursos financieros y dificultar nuestro progreso económico a largo plazo. Es fundamental adoptar hábitos saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y cuidado emocional, para garantizar nuestra salud y bienestar y fortalecer nuestra base financiera. Hábito 4. Ver mucha televisión. Pasar demasiado tiempo frente a la televisión puede ser una forma de escapismo que nos impide enfrentar y abordar nuestros problemas financieros. La televisión puede ser una distracción costosa que nos aleja de nuestras metas financieras y nos impide aprovechar al máximo nuestro tiempo y recursos. Es importante ser conscientes del tiempo que dedicamos a ver televisión y asegurarnos de equilibrar el entretenimiento con actividades más productivas y enriquecedoras que nos ayuden a avanzar hacia nuestras metas financieras. Hábito 5. Dormir en exceso. El exceso de sueño puede ser una señal de falta de motivación y productividad. Levantarse temprano y aprovechar al máximo el día es fundamental para lograr el éxito financiero. Dormir en exceso puede convertirse en un hábito que nos impide ser productivos y eficientes en nuestras actividades diarias. Es importante establecer una rutina de sueño saludable y disciplinada que nos permita descansar lo suficiente sin excedernos y nos ayude a mantenernos enfocados y energizados durante el día. Hábito 6. Dejar las cosas para después. La procrastinación es un hábito que puede sabotear nuestras metas financieras y obstaculizar nuestro progreso hacia el éxito. Postergar nuestras responsabilidades nos impide avanzar en nuestros objetivos financieros y nos deja sintiéndonos abrumados y estresados. Es importante desarrollar la disciplina y la autodisciplina necesarias para abordar nuestras tareas y compromisos financieros de manera oportuna y eficiente, evitando caer en la trampa de la procrastinación. Hábito 7. No arriesgarte. El miedo al fracaso puede paralizarnos y limitar nuestro potencial para alcanzar el éxito financiero. Aceptar desafíos y asumir riesgos calculados es esencial para crecer y prosperar en el mundo financiero. Aquellos que se resisten a salir de su zona de confort y enfrentar nuevos desafíos corren el riesgo de quedarse atrás en un mundo que está en constante cambio. Es importante cultivar una mentalidad de crecimiento y estar dispuestos a asumir riesgos calculados en busca de oportunidades financieras que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y aspiraciones. Hábito 8. Vivir con una sola fuente de ingresos. Depender únicamente de un ingreso limita nuestra capacidad de crecimiento financiero y nos deja vulnerables a cualquier cambio en nuestra situación laboral o económica.
Diversificar nuestras fuentes de ingresos es fundamental para construir una base financiera sólida y asegurar nuestra estabilidad económica a largo plazo. Aquellos que confían únicamente en un ingreso corren el riesgo de quedarse atrás en un mundo que está en constante evolución y cambio. Es importante explorar nuevas oportunidades y buscar activamente formas de aumentar nuestros ingresos y diversificar nuestras fuentes de ingresos para garantizar nuestra seguridad financiera y prosperidad a largo plazo. Hábito 9. No tener un presupuesto. La falta de un presupuesto puede llevarnos a gastar más de lo que ganamos y a vivir por encima de nuestros medios financieros. Un presupuesto cuidadosamente planificado es fundamental para administrar nuestras finanzas de manera efectiva y asegurar nuestro bienestar financiero a largo plazo. Aquellos que no tienen un presupuesto corren el riesgo de gastar impulsivamente y de perder de vista sus metas financieras. Es importante establecer un presupuesto realista y seguirlo de cerca para asegurar que estamos gastando de manera responsable y trabajando hacia nuestras metas financieras. Hábito 10. Estar siempre al pendiente de las redes sociales. Pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede ser una distracción que nos impide concentrarnos en nuestras metas financieras. Es importante usar las redes sociales de manera consciente y productiva, evitando caer en hábitos que nos alejen de nuestros objetivos financieros. Aquellos que pasan demasiado tiempo en las redes sociales corren el riesgo de perder de vista sus metas financieras y de distraerse de actividades más productivas y enriquecedoras. Es importante establecer límites saludables para el uso de las redes sociales y asegurarnos de que no interfieran con nuestro progreso hacia el éxito financiero. Hábito 11. Tener muchos gastos hormiga. Este hábito se refiere a los pequeños gastos que realizamos de manera impulsiva y que, aunque parecen insignificantes individualmente, pueden sumar una cantidad considerable a lo largo del tiempo. Comprar café en la calle, snacks poco saludables o suscripciones a servicios que apenas utilizamos son ejemplos comunes de gastos hormiga. Controlar estos gastos superfluos es esencial para mantener nuestras finanzas bajo control y evitar que minen nuestro presupuesto mensual. Hábito 12. Pasarte la vida sin ahorrar. Ahorrar es una práctica fundamental para construir una base financiera sólida y garantizar nuestra estabilidad económica a largo plazo. Sin embargo, muchas personas caen en la trampa de postergar el hábito del ahorro, ya sea porque creen que no ganan lo suficiente como para ahorrar o porque prefieren gastar su dinero en placeres inmediatos. Esta mentalidad de vivir al día sin preocuparse por el futuro puede llevar a dificultades financieras cuando nos enfrentamos a imprevistos o necesidades a largo plazo. Hábito 13. Caer en vicios y apuestas. Los vicios como el tabaquismo, el alcoholismo o las apuestas pueden tener un impacto devastador en nuestras finanzas, así como en nuestra salud física y emocional. Estos hábitos suelen ser costosos y adictivos, consumiendo una parte significativa de nuestro presupuesto y dejándonos con menos recursos para cubrir nuestras necesidades básicas o para invertir en nuestro crecimiento personal y profesional. Es fundamental evitar caer en estas trampas y buscar alternativas más saludables y financieramente responsables para satisfacer nuestras necesidades de ocio y entretenimiento. Hábito 14. No crear activos financieros. Los activos financieros son aquellos bienes que generan ingresos pasivos, es decir, ingresos que no requieren una participación activa de nuestra parte. Invertir en activos financieros como acciones, bonos, bienes raíces o negocios en línea es fundamental para construir riqueza a largo plazo y asegurar nuestra independencia financiera. Sin embargo, muchas personas descuidan esta área y se limitan a trabajar por un salario, sin buscar otras fuentes de ingresos que les permitan aumentar su patrimonio y alcanzar sus metas financieras. Hábito 15. Estancarse en el fracaso. El fracaso es una parte inevitable del camino hacia el éxito, y aprender a manejarlo de manera constructiva es fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional. Sin embargo, muchas personas se quedan atrapadas en el ciclo del fracaso, permitiendo que las experiencias negativas los paralicen y los impidan seguir adelante. Es importante entender que el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad para aprender y crecer, y que solo aquellos que perseveran y aprenden de sus errores son capaces de alcanzar el éxito financiero y personal. Hábito 16. Juntarte con personas mediocres. El entorno social en el que nos desenvolvemos tiene un impacto significativo en nuestros hábitos, creencias y perspectivas.
Si nos rodeamos de personas conformistas y mediocres, es probable que adoptemos comportamientos similares y nos conformemos con una vida promedio. Por otro lado, estar rodeado de individuos ambiciosos, motivados y exitosos puede inspirarnos a alcanzar nuestro máximo potencial y a perseguir nuestros objetivos financieros con determinación y pasión. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente a las personas con las que pasamos nuestro tiempo y buscar relaciones que nos impulsen hacia adelante en lugar de mantenernos estancados. Hábito 17. Tener tu boca llena de excusas. Las excusas son el enemigo número uno del progreso y el éxito. Cuando nos permitimos justificar nuestras acciones, o la falta de ellas, con excusas, estamos renunciando a nuestra responsabilidad y poder personal para cambiar nuestra situación. Las personas que constantemente encuentran excusas para no hacer ejercicio, no aprender nuevas habilidades, no ahorrar dinero o no perseguir sus sueños están perpetuando un ciclo de mediocridad y estancamiento. Es importante reconocer y eliminar este hábito para poder tomar el control de nuestras vidas y avanzar hacia nuestras metas financieras con determinación y voluntad inquebrantable. Hábito 18. No tener a alguien que te guíe. El camino hacia el éxito financiero puede ser desafiante y lleno de obstáculos, y tener a alguien que nos guíe y nos brinde apoyo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un mentor o coach financiero puede proporcionarnos orientación, consejos prácticos y motivación para ayudarnos a navegar por los desafíos financieros y aprovechar al máximo nuestras oportunidades. Al buscar un mentor, es importante encontrar a alguien que tenga experiencia y éxito en el área financiera en la que estamos interesados y estar dispuestos a aprender y aplicar sus enseñanzas en nuestra propia vida. Hábito 19. Tener tu cabeza llena de pensamientos negativos. Nuestra mente es una poderosa herramienta que puede influir significativamente en nuestra realidad y en nuestro éxito financiero. Si constantemente nos enfocamos en pensamientos negativos, autodestructivos y limitantes, estaremos creando barreras invisibles que nos impiden alcanzar nuestro potencial máximo. Es fundamental cultivar una mentalidad positiva y optimista, practicar la gratitud y el pensamiento positivo, y reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas y constructivas. Al cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar, podemos abrir nuevas puertas de oportunidad y crear una realidad financiera más próspera y satisfactoria. Hábito 20. No adaptarse al constante cambio del mundo. El mundo está en constante evolución y cambio, y aquellos que se resisten a adaptarse corren el riesgo de quedarse atrás. La capacidad de adaptarse al cambio y aprovechar las nuevas oportunidades es fundamental para el éxito financiero en el mundo actual. Esto significa estar abierto a nuevas ideas, tecnologías y tendencias, y estar dispuesto a aprender y crecer constantemente. Al abrazar el cambio y adaptarnos a las nuevas realidades del mundo, podemos mantenernos relevantes y competitivos en el mercado financiero y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan. Hábito 21. No tener metas. Las metas son el motor que impulsa nuestro progreso y nos motiva a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Sin metas claras y definidas, es fácil perderse en la rutina diaria y perder de vista lo que realmente queremos lograr en la vida. Establecer metas financieras específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado nos ayuda a enfocar nuestra energía y nuestros recursos en lo que realmente importa y nos da una dirección clara para avanzar. Al establecer y perseguir activamente nuestras metas financieras, podemos crear una vida más plena, satisfactoria y financieramente abundante. En resumen, los hábitos de pobreza pueden ser obstáculos significativos en nuestro camino hacia el éxito financiero. Desde gastar más de lo que ganamos hasta descuidar nuestra salud, estos hábitos pueden socavar nuestros esfuerzos por alcanzar la estabilidad económica y la prosperidad. Suscríbanse a nuestro canal para recibir más contenido valioso sobre educación financiera y desarrollo personal. Los animo a ver nuestro próximo video. En este video, exploraremos detalladamente los 7 hábitos que tienen el poder de transformar